Bienvenidos al último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales en una nueva entrega de su podcast favorito, La Cabaña en el Bosque. ¿Cómo se encuentra, amigo mío? Bien, bien, con harto ánimo de grabar aquí, esperando tener el recibimiento que hemos tenido de nuestro fan club. Oye, sí, las empanadas de Sewell siguen siendo el video más exitoso del canal. Sí, nuestro mejor capítulo. Sí, ha llegado harta gente desde ese, así que lo invitamos igual a revisitarlo. Ya, pues amigos, vamos directo con el tema, ¿no? El Oye, grano. pero saludemos a Pedro, porque hay gente que nos ha preguntado en los comentarios si Pedro es real. Pedro no habla nunca, pues bueno, Pedro es tímido. Le vamos a poner el micrófono a Pedro. Y Y cuando nos Pedrito quiere, es el que nos claro. ecualiza y nos pone la música. Oye, ya pues Pedrito, aprovechando, tire la cortina. Gracias, Pedro, como siempre. Aunque cuando nos quiere huear nos coloca cualquier canción de mierda. O música con copyright. Oye, Claro. hoy nos vamos a un caso enigmático de viaje en el tiempo, así que John Titor debe estar húmedo en tu casa. John Titor ahí, así esperamos su comentario. Ya debe saber que hicimos este video, bueno, viene del futuro, así que Vamos a hablar sobre el viaje en el tiempo de una persona que gozaba de una amplia trayectoria militar, por lo tanto su testimonio es bien catalogado y es muy considerado dentro de los investigadores. Sir Víctor Goddard, Sir Power. sí, pues tenía el grado de caballero. Entonces yo creo que podemos hacer un barrido más o menos primero histórico y después vamos avanzando con todos los casos como tal. Porque este personaje no solamente vivió un viaje en el tiempo como tal, sino que también estuvo asociado a otros hechos paranormales dentro de su vida. Sí, bueno, pero para hacer primero un barrido de quién era Víctor Godard, nació en 1897 y murió en 1987, o sea, vivió 90 años. Claro, Sirvió en la Real Fuerza Aérea, la abreviación RAF en la inglés, RAF, claro. cla- La Royal eh, Air Force. Royal Air Force, sí. Participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues, Sí, pues, weón. buen veterano de ambas. O sea, el weón tenía harta experiencia y tenía una gran credibilidad el hombre. Y durante su carrera militar fue ascendido a Air Marshal, que equivalente al general de división de Fuerza Aérea, y tiene muchas condecoraciones en la misma Real Fuerza Aérea. Por eso insisto en que su testimonio tiene bastante veracidad, o una persona que no es para dudar, pues, weón. Claro, y su vida estuvo tocada por varios fenómenos distintos, porque tuvo encuentros con viajes paranormales, perdón, con viajes temporales, con situaciones paranormales, y aparte estuvo estudiando el tema OVNI. Entonces, de hecho, hay partes de la literatura inglesa que lo consideran casi el padre de la ufología del Reino Unido. Sí, podemos comentar el primer caso, la primera experiencia paranormal a la que hace Sí. referencia tú. ¿Me explica usted, pues, amigo? No, empieza nomás. No, yo creo que hay que hacer un poquito de un barrio histórico antes que nos vamos a los casos, porque los casos igual son bien intrigantes, pero por ejemplo yo te decía, Sir Victor Goddard era un experimentado piloto oficial de la Royal Air Force, como decís tú, él tenía amplias condecoraciones, más que nada por su disciplina y racionalidad. De hecho, él le tocó comandar muchos de estos pelotones durante la Primera Guerra Mundial. Durante su periodo militar, gozó de una reputación impecable. ¿Cachai? O sea, sin amonestaciones, ni ningún tipo de marca en su hoja de vida militar, entonces no habla del tipo de persona que era. Una persona muy, muy cuadrada, muy organizada, escéptico en primera instancia y buscaba siempre el plano racional de todo. ¿Cachai? Ahora, por lo mismo, nadie se imaginaría que iba a ser el protagonista de uno de los casos de viaje en el tiempo en el futuro más grandes de la historia de Reino Unido. De la historia militar del Reino Unido. Claro. Oye, y aquí es donde aparece el tema de lo primero, cuando él participó en la Primera Guerra Mundial, Contexto aparece el caso. para nuestros amigos que no me pegan mucho los años, Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, de esa época estamos hablando. Uy, qué conocedor de fechas, debe ser el profesor de historia, amigo. Oye, Víctor Goddard, como te digo, no solamente fue conocido por el viaje en el tiempo, y que lo vamos a hablar más adelante, sino que también en 1919 él y su escuadrón se tomaron una fotografía grupal. ¿Por qué? Porque ya había terminado la Primera Guerra Mundial y este escuadrón se iba a disolver, porque cada uno volvía a sus lugares de origen, pues, a sus Claramente pueblos. no sabían que venía una segunda. Ah, Claro, claro, nadie concebía, yo creo, que iba a aparecer el Führer. exacto. Oye, y en ese ámbito se toman esta foto grupal, la foto está en internet, una foto que se desclasificó muchos años después, obviamente, en una época donde era muy difícil trucar fotos y photoshopear, pues no había forma, ¿cachai? Entonces, y esta imagen pasa a la historia porque es uno de los registros más claros de un presunto fantasma. Y la imagen muestra a este grupo de hombres de la Royal Air Force, al pelotón como tal, antes de que se volvieran a sus pueblos,
pero atrás de ellos aparece un rostro que no es tan nítido como la cara de los que están en primer plano, pero sí es lo suficientemente claro para darse cuenta que es un rostro humano, ¿cachai? Es un rostro humano, un rostro conocido y que está justamente detrás de Víctor Goddard. O sea, igual es cuático lo que eso. De hecho, esta foto ha sido ampliamente investigada y en esa foto aparece el rostro de Freddie Jackson, que Mecánico. era el mecánico del escuadrón como tal y había fallecido 2 días antes en un trágico accidente. De hecho, dicen que él en un momento de descuido lo golpeó un hélice de un avión. Una hélice de un motor, sí, de un motor andando, po, weón. Recordar que los aviones en ese periodo tenían las hélices por fuera y iban de esta hélice, ¿cómo se llama? De esta hélice adelante. Sí, la mayoría eran bimotor, sí, pues, weón. Pero bueno, Sí, la hélice adelante, la típica, o sea, imagínense un ventilador sin protección adelante. claro, Entonces una de esas como, hélices hizo como, mierda al señor. como el que veíamos en el caso del viaje del Panam. Exacto. Y la foto es súper inquietante porque en realidad todos salen haciendo sus poses, o sea, mirando la foto. Y muchos sostienen que fue una señal de alguna manera de que Goddard iba a estar como propenso en su vida a tener estos encuentros sobrenaturales. The Chosen One. Claro, de hecho él era muy escéptico y él fue el que reconoció la cara y como te digo, por fecha era imposible que esta otra persona estuviera. Ahora Eh, después han habido más teorías y alguna gente que ha tratado de darle alguna explicación a esta fotografía, pero no hay nada concreto más que en la foto aparece la cara de Jackson, que era este mecánico que había fallecido 2 días antes. no, de hecho, la foto se ve súper bien, pues, weón. Para la época, una foto oficial y que esta foto al final fue desclasificada en el 75, si no me equivoco, pues, bueno, o Sí, sea, mucho hartos después, años después. mucho eh, después. en el cual tuvo grande la foto y efectivamente detrás de Víctor Goddard se ve la cara de Jackson. Seguramente Oye, Jackson no se dio ni cuenta que había muerto, pues, bueno, y quiso participar en la foto también. habla mucho de lo que nosotros hemos visto en otros casos, como el de los carabineros, o de este gallo que iba a arreglar un auto, que mueren en circunstancias trágicas y de golpe, no es como una enfermedad de manera paulatina que te prepara de alguna manera para la muerte, y siguen cumpliendo sus funciones como entre comillas normales. O entonces, claro, dijeron para la foto y el weón apareció atrás. Ahí le estaba apretando el perno a Víctor. Claro, el cortachurro, ya. Oye, el viaje en el tiempo, que es el caso más grande, ocurre después. En 1935, Víctor Goddard hacía un viaje de reconocimiento en Escocia y cuando volaba hacia la base se vio atrapado en una tormenta inesperada, por una tormenta muy densa, él relataba de manera posterior, que no tenía cabida esa tormenta, decía él, porque era un día soleado. Que apareció de la nada, pues, weón. Bueno, Claro, no de- él viajaba en su avión en un biplano, como decíamos, la mayoría en un biplano, un Hawker Hawk. Y la base, estaba haciendo un reconocimiento y pasó sobre la base de Drempung, que era una base que se utilizaba durante la Primera Guerra Mundial, pero que ya estaba abandonada. O claro, sea, ya no, era un aeródromo pequeño que estaba abandonado, claro. ya Había no quedado en tenía desuso. uso. De Exacto. hecho, en el periodo ese estaba en desuso, estaba abandonado y se lo había tomado más o menos el campo. ¿A qué me refiero? Que habían vacas y animales pastando dentro del sector, ¿caché? Los hangares estaban cayendo, no habían aviones, estaba todo con la vegetación, ya se lo había consumido la vegetación. Pues, bueno, de hecho, eso de que habían vacas también fue el relato que Víctor dio en su momento de que cuando él pasó, estaba en las peores condiciones esa base militar. Claro, y cuando entra esta nube, a esta nubada finalmente, esta tormenta con nubes densas, con relámpagos, decía, que brillaban alrededor, él pierde un poco el control del avión y en este caso, como para tratar de hacer como un aterrizaje forzoso, decide virar y termina sobrevolando el aeródromo de Drem. Y lo que le sucedió después es como lo asombroso del viaje en el tiempo como tal. Bueno, sin contar que, bueno, como tú dices, perdió el control del avión. Cuando tú dices se perdió el control del avión, se fue en picada, pues, cuando estaba Sí, cayendo po, en espiral al una piso. espiral. Sí, cuático, weón. Y cuando alrededor de 20 o 30 metros antes de tocar el piso, recupera el control del avión y ahí se da cuenta que está sobre la base de Drem, pero no estaba como él la había recordado, como él la había descrito anteriormente, pues, bueno, Oye, sino hay que que, pensar igual que él era un piloto muy experimentado, po, weón, ¿cachai? O sea, lo que hablábamos con él, de él, con muchas condecoraciones, era un piloto con una montonera de horas de vuelo, no era un novato, ¿cachai? No era que se perdiera tampoco, él claramente sabía dónde estaba, a la distancia que estaba y en cuál lugar, porque él ya eran vuelos que él ya había hecho de manera constante. conocía la ruta exactamente. Claro, y dice que en algún momento la tormenta esta se disipa de manera súbita, desaparece y le da paso a un cielo despejado. Y bajo esa misma premisa él decía que era un sol brillante, pero
que era un sol cegador, era Que era muy deslumbrante, que de hecho claro, sentía una atracción hacia esa luz. claro. Y dice que ahí cuando baja al aeródromo después de salir de la tormenta, el aeródromo de Drem, que estaba ubicado en Escocia, ya no estaba en ruinas, po. No, ya no estaban ruinas y había movimientos, se veía como todo renovado. Y había unas cositas que llamaban la atención que después, bueno, después ya le da la razón en este caso a Víctor, pues bueno. No hacen sentido, claro. Dice él que habían aviones que ya no eran estos bimotor, aviones un poco más modernos, de color amarillo, De un motor, de monomotor. de un motor, y que era muy distinto al que manejaba él en ese periodo, que eran aviones que él no conocía en esa época, que había personal trabajando abajo en los hangares con unos overoles azules, que tampoco coincidían con los de la milicia británica, porque la milicia británica hasta esa época ocupaba de estos monos, ¿cómo se llaman? Overol café, Overol plomo. claro. Y, eh, y ahí él dice que, como él bajó mucho, hizo casi un vuelo rasante, aproximadamente él decía a 20 metros, po. Y lo que le llamó la atención es que nadie se dio vuelta a mirarlo. Si era alguien que se iba a estrellar, alguien que estaba teniendo un problema, o que si fuera un ataque enemigo o algo, nadie se dio vuelta a mirarlo a él cuando pasó en el avión. Sin contar que el Hawker Hart que tenía el weón, esos aviones hacen más poche que la cresta, pues bueno, entonces que nadie se diera vuelta a mirarlo pasando a 20 metros de altura, sin contar que los hombres tenemos esa expresión gigante de cuando vemos un avión mirar para arriba, Sí, pues, sí. que nadie se diera cuenta, nadie quisiera mirarlo, es raro, pues bueno. Hombre mirar avión, hombre feliz, po. Claro, exacto. Oye, somos seres sencillos los hombres. Oye, Goddard termina extrañado y sin explicación, pero logra encauzar el vuelo, continúa y dice que no mencionó el vuelo hasta un par de años después, po. Y después de eso, después que él se lo empezó a comentar a otros compañeros, eh, el aeródromo fue restaurado y los Oye, aviones, antes de decir, pues, bueno, dentro de todo eso que pasó, en uno de todos los papers culiados que leí, salía que el weón hizo un pequeño informe para entregárselo a sus superiores, pues, weón. Y cuando lo leyeron los superiores le preguntaron derechamente si el weón estaba manejando volado, que se ha volado, curado, pues, weón. sí, po, sí, Y que cómo esa weón no era posible, que el weón estaba curado, bla, 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 y al final el weón desistió de su informe, lo borró y claro, no entregó ni una weá, pues, weón. no puso así como un viaje tranquilo. Claro. Y después Sí, ya, como te digo, no habló más del tema hasta un par de años después, pues, weón. claro, y después de que él habla, coincide que se hacen todos estos cambios en la RAF eh, para llegar a lo que él había visto. Aviones pintados amarillo, esta gente con los overoles azules, y era y muy, muy, muy parecido a lo que él vio en esa época. O sea, y él se pegó un viaje hacia el futuro y volvió. Exacto, bueno, en 1939 efectivamente después el aeródromo de Drem se reactivó y los Claro, aviones de entrenamiento fueron pintados de amarillo y los mecánicos comenzaron a usar uniformes azules. O sea, todo lo que él había relatado coincidía, ocurrió. O sea, igual para claro. el hoyo, pues, weón. Y de hecho, una persona como con él, con las credenciales que tenía, y en realidad sin tener nada que ganar de este relato, se termina tomando como cierto. Más aún, sabiendo que había estado involucrado en esta foto principal, con el tema de la foto paranormal, entonces al final hicieron el caso que fuera muy, muy contundente y de hecho uno de los más documentados del Reino Unido. Se toma siempre como base para posible investigación sobre los viajes en el tiempo. Sí, bueno, si tienes que pensarle, poniéndose en la posición de Víctor, weón, igual para la cagada, pues, weón, pensar que tuviste algo y después, a los 4 años después, o sea, que viajaste en el tiempo, tuviste 4 años en el futuro, empiezan a pasar todas las weas que vos dijiste, pues, weón. Sí, pues, hay que pensar que igual los viajes en el tiempo hoy día nos parecen algo muy, 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 muy lejano, pero igual a habido teóricos importantes que le han dado crédito por lo menos al viaje en el tiempo. Teórico me refiero como Albert Einstein, por ejemplo, que han tratado de darle explicación, decía a lo mejor viajando por un agujero de estos, un agujero de los que te gustan, ¿cómo se llama? Un hoyo negro. No voy a responder eso. Oye, pero no, no, en general, pues, o sea, de hecho eso mismo, que las bifurcaciones tiempo y espacio en cerca donde hay gravedad muy, muy fuerte como un agujero de gusano o un hoyo negro, cambian, es cuático, ¿cachai? Pues son cosas que nosotros entendemos el tiempo como algo lineal, ¿no? Como algo lineal, efectivamente. Estaba pensando en Interestelar. Sí, Oye, pues, sí, pero me pasó lo mismo. sí, exactamente. Pero en este caso,
creo que, bueno, leyéndolo ahora no me acuerdo, no ay, si te sabes tú mejor que yo la teoría, que la posibilidad de viajar en el tiempo creo que al futuro se podría, pero al pero no al pasado pasado. no, claro. Claro, sí, es más plausible viajar al futuro que viajar al pasado, claro, por el tema de los avances como tal, que se podría avanzar pero no retroceder. Pero también todos digan teorías, pum, pero a mí lo que me causa experiencia es que hayan teóricos importantes que le den espacio a estas teorías, porque en realidad podría ser que de alguna manera, dándose ciertas condiciones, pudiera existir el viaje en el tiempo. Sí, en este Hasta el caso, momento no hay bueno, nada. claro, en este caso Víctor atravesó como una especie de agujero de gusano que le permitió ver en ese futuro cercano, porque eran 4 años solamente, Claro. y después esa misma agujero de gusano le permitió salir de ahí y volver, pues, bueno, o sea, ir Claro. y volver es una weá exitosa, pues, bueno. Sí. Oye, este caso se convirtió finalmente en un punto de referencia para la historia de los fenómenos temporales. Algunos teóricos sostienen que podría haberse topado con un portal temporal, algunos dicen que esta ventana que hubiera sido esta tormenta le permitió vislumbrar un momento en el futuro, o pues, como decía, o a lo mejor también hay algunos que son más escépticos que dicen que a lo mejor fue un periodo de estrés muy grande el hecho de caer en picada y lograr salir, ¿cachai? Entonces que lo hizo ver cosas. Pero ahí hay varias teorías, pero en realidad los que preferimos creer, ¿cachai? De hecho, una de las teorías, weón, salía que el weón se había perdido y que había visitado en una base que vio que estaba a 600 kilómetros a la mierda. Claro. Y decían que, bueno, Víctor, ya como lo habíamos dicho, tenía bastante experiencia como Era piloto, difícil que se entonces, confundiera, claro, porque era una dije, diferencia de 200 kilómetros a como 700 kilómetros. sí, pues, o sea, difícil que se perdiera 600 kilómetros sin darse cuenta, o sea, el tiempo, tú decir, puta, weón, viajar 200 kilómetros, 600 kilómetros, el tiempo es distinto. Segundo, también la nave no tenía el combustible para llegar allá. No, po. Y Oye, tercero, puta, dar esos detalles tan específicos que después, efectivamente, años más tarde se comprobaron que son así y es complejo, pues, weón. claro, como te decía, igual algunos teóricos decían que a lo mejor lo que había vivido él podría haber sido un déjà vu, que tuviera algún tema en su mente. Otros sugieren que el tema del 3 como te decía, en la falta de visibilidad, podrían haberlo inducido de alguna manera a ver cosas o alguna proyección mental de alguna cosa. Y los más escépticos dicen que no, que es un relato anecdótico sin pruebas más que la versión misma de él. Pero como te digo, el tema de Goddard, su reputación como hombre racional, un militar condecorado y lo meticuloso que era, en realidad al final termina poniendo este caso como dentro de los más importantes de los viajes en el tiempo, ¿che? No daba ninguna, o sea, te da toda la credibilidad del caso, weón. Como tú dices, un militar reconocido, weón. Sir Víctor Goddard. Claro, po. No gana nada inventando esas weas, pues más pierde, uno pierde más que eso. Y de hecho se da por confirmado cuando los superiores se pusieron a reír de él y preguntaron si estaba curado, pues, weón. Sí, Pero po. como te dice, en estos casos tenemos cosas fungibles que ver. En este caso, él no es que haya dicho, oye, va a haber un temblor. Estos típicos hueones que aquí en Chile sale, va a haber un terremoto este año. Claro. Cuando uno sabe que en Chile es un país sísmico y siempre va a haber terremotos. Este hueón dijo cosas específicas, los aviones amarillos, aviones de un motor, que empezaron a ser utilizados en ese año y que los mecánicos andaban con un uniforme azul. Entonces, hay pruebas que dicen que Víctor efectivamente pudo haber viajado en el tiempo. Yo lo creo. Sí, no, igual, po. Oye, la historia de Víctor Godard termina dejando una marca en el estudio de los fenómenos temporales, po. Abre un portal de alguna manera al estudio de esto. Y esta experiencia al límite que vivió cambian un poco la percepción de la realidad tal como la tenemos, po, ¿cachai? De alguna manera ahí se abre el campo para investigar estas cosas realmente para saber si existen o no y los casos de gente que dice haber vivido este tipo de experiencias. Ahora lo que te decía yo, pues, Víctor terminó siendo testigo de algo que igual desafía en cierto grado la comprensión humana misma, pues, ¿cachai? O sea, como te digo, para él, racional, militar, cuadrado, ordenado, que pasan esta weá, igual lo deja descolocado, yo creo, en primera instancia. Sí, bueno, ¿a qué se dedicó Víctor después de salir de la milicia? Oye, algunos postulan que de alguna manera él después trabajó en colaboración con con el gobierno de los Estados Unidos, investigando ovnis. Yo, O sea, objetos voladores no identificados, ¿cachai? Nunca marcianos. Y de hecho, él de manera muy escéptica terminó siendo un convencido de que igual habían cosas que no tenían explicación. sí, pero de hecho como leí la información decía que había ayudado a desmentir la presencia como de De objetos ovnis. voladores no Sí, identificados. sí, po. De hecho, él se lo toma por ese lado por la experiencia que tenía de vuelo. Se dedicó después a eso entonces, el Después hombre. dicen que de alguna manera Estados Unidos le dio muchos casos a él, y él ahí es donde le termina dando explicación lógica a la mayoría, pero
hay algunos puntuales que lo hacían dudar, po. Y ahí hay un barrido de lo que pasaba con él. O sea, primero tenemos esta foto paranormal, tenemos este viaje en el tiempo y tenemos después de su postura de incrédulo a ser un poco más abierto al tema ovni. Pasó por varias fases de cosas sobrenaturales de alguna manera. Tuvo una vida interesante, weón. En sus 90 Sí, años sí. hizo Yo, cosas yo interesantes. creo que es un personaje digno de destacar finalmente en lo que es la investigación misma de estos casos enigmáticos, paranormales, porque en realidad su viaje en el tiempo es uno de los que por lo menos podría ser más, más plausible por las credenciales del mismo. ¿Qué le pareció el caso, amigo? ¿Le gustó? Me gustó, como te digo, ¿El pico? Ah, aparte, ese chiste está muy de moda en Chile, por si acaso, sí, nuestros amigos latinoamericanos. Somos unos ordinarios. Oye, no, si a mí lo que me gustó de este tema, como te digo, no fue un gran viaje, no fue que haya estado años viviendo en otra línea temporal, sino que fue algo específico y que las cosas que él dijo después se pudieron comprobar. Eso es lo más llamativo de todo. sí, sí, yo creo que como te digo, el viaje como tal igual es importante porque él da cosas, unos tintes muy muy pequeños pero que se cumplen, pues, ¿cachai? No dice, oye, vengo de un futuro distópico donde llegaron los marcianos, los monstruos, no sé, por los reptilianos, lo que sea. La IA. Claro, él viene y dice algo puntual que va a ocurrir en un par de años y termina cumpliéndose, ¿cachai? Ahora, ¿qué podría haber pasado? Que él ya tuviera información de que esa weá se iba a restaurar, ya se hubiera pintado, no sé, Sí, o pero también puede ser que la Royal Air Force haya dicho, vamos a agarrar por el huevo a este culiao, vamos a hacer los guanes que anden de morado, de que sea de azul, vamos a pintarlo ahí en amarillo, claro, para para que que el el weón weón quede crea. para el pico toda su vida. Claro, pero no, no creo que la RAF tome determinaciones en base a eso, po. No Ah. somos el gobierno meme como el de Chile ya. Oye, entonces, pues, no sé, vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. El tiempo, ese velo invisible que creemos entender de manera lineal, puede ser el secreto mejor guardado del universo. ¿Qué pasa si nuestras percepciones fueran solo reflejos de lo que se oculta detrás de él? Nos despedimos. Desde el último bastión de la ufología moderna, enigmas, misterios y casos paranormales, Linares, séptima región del Maule. Chau, 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 chau. Chau, chau. La cabaña en el bosque.